Se acostó con un desconocido para huir del matrimonio, pero él era el novio al día siguiente. ¿En serio?, susurró Valentina con los ojos clavados en el hombre que esperaba frente al altar. ¿Esta es tu idea del destino? Diego la miró con la misma incredulidad, su mandíbula tensa mientras respondía entre dientes. No tenía ni idea. Jamás habría... El sacerdote carraspeó, esperando que continuaran con los votos, pero ambos permanecían inmóviles, recordando vívidamente la noche anterior. 24 horas antes, Valentina se quedó parada frente al espejo de cuerpo completo en su apartamento de la zona rosa, contemplando el vestido de novia que colgaba como una sentencia de muerte. A los 28 años, había construido su reputación como una de las arquitectas más prometedoras de Colombia, diseñando proyectos de vivienda sustentable por toda Latinoamérica. Pero nada de eso importaba para su padre. «Mañana todo cambia, mija», dijo su madre Carmen ajustando los encajes del vestido. «Los Santamaría son buena gente. Diego es educado, exitoso y un completo desconocido», interrumpió Valentina, su voz cargada de resignación. «Ni siquiera he hablado con él más de 5 minutos en toda mi vida». Carmen suspiró. Sabía que su hija tenía razón, pero también conocía la desesperada situación financiera de la familia. La empresa constructora de Roberto Herrera se ahogaba en deudas después del fracaso del proyecto habitacional en Soacha, y la alianza con el Grupo Santamaría era la única salida. Sofía Delgado irrumpió en la habitación con café y empanadas, como siempre hacía cuando presentía que su mejor amiga necesitaba apoyo. «¿Estás segura de esto, Vale? Eres brillante, independiente. No necesitas sacrificarte por los errores de tu papá». Valentina tomó el café con manos temblorosas. Sofía tenía razón, pero el peso de la responsabilidad familiar era aplastante. Si no se casaba con Diego Santamaría mañana, docenas de empleados perderían sus trabajos y el legado de su padre se desmoronaría. «Es solo un matrimonio de conveniencia», murmuró, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a Sofía. «Mantendremos vidas separadas». Pero esa noche, mientras miraba las luces de Bogotá desde su ventana, algo se rompió dentro de ella. No podía entregarse al matrimonio sin vivir al menos una noche como la mujer libre que siempre había sido. Al otro lado de la ciudad, Diego Santamaría revisaba contratos en su oficina del piso 40, con el mismo peso en el corazón. A los 32 años, tenía todo lo que debería hacer feliz a cualquier hombre. MBA de Harvard, una empresa exitosa que había expandido internacionalmente, y el respeto de la élite bogotana. Pero también tenía una cicatriz profunda de cuando su ex prometida Elena lo había traicionado con su rival comercial. Su hermana menor Isabela entró sin tocar como siempre hacía. «Diego, papá está siendo ridículo. No puedes casarte con alguien a quien no conoces solo por conseguir contratos gubernamentales. La empresa familiar emplea a 2000 personas, Isa. A veces, los deseos personales tienen que venir después de la responsabilidad». Pero esa noche, cuando se quedó solo mirando el traje de novio que su madre había mandado a hacer, tomó una decisión impulsiva. Necesitaba una última noche de libertad, un último momento para ser simplemente Diego, no el heredero de la fortuna Santamaría. El destino los llevó al mismo bar elegante en la zona T. Valentina había elegido un vestido negro sencillo y había soltado su cabello, viéndose completamente diferente a la empresaria sofisticada de las revistas. Diego vestía jeans y una camisa simple, irreconocible sin sus trajes de diseñador. Se conocieron cuando Valentina tropezó y derramó su mojito en la camisa de Diego. «Ay, perdón», exclamó mortificada. «No te preocupes», rió él, y algo en su sonrisa genuina hizo que el corazón de ella diera un vuelco. «Soy Diego». «Vale», respondió ella, usando el apodo que solo sus amigos conocían. Se sentaron en la barra y comenzaron a hablar. La química fue instantánea y eléctrica. Hablaron de sueños, de sentirse atrapados por las expectativas ajenas, de querer viajar y construir algo significativo. Ninguno mencionó sus apellidos reales, ni su situación. «¿Sabes qué es lo más frustrante?», dijo Valentina después de su tercer mojito. «Que mañana mi vida ya no me va a pertenecer». «Entiendo perfectamente», respondió Diego acercándose más.
Yo también tengo que hacer algo mañana que no quiero hacer. Por primera vez en meses, ambos se sintieron verdaderamente vivos y entendidos. La conversación fluyó durante horas, pasando de temas profundos a bromas íntimas, creando una conexión que ninguno había experimentado antes. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó Diego cerca de la medianoche, su voz ronca por la atracción evidente. Valentina sabía que era una locura, pero asintió. Necesitaba esto. Necesitaba sentirse deseada por quien era realmente, no por su apellido o su utilidad como ficha de ajedrez familiar. Fueron al hotel donde Diego se había registrado porque no soportaba la idea de pasar su última noche de soltero en la casa familiar. La pasión entre ellos fue intensa y emocional, ambos creyendo que estaban robando un momento perfecto antes de entregarse al deber. Al amanecer, mientras Valentina se vestía en silencio, Diego la observó desde la cama. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó, aunque sabía que era mejor no complicar las cosas. «Es mejor así», respondió ella, aunque su corazón se partía. «Que esto quede como algo hermoso, sin complicaciones». Se despidieron con un beso tierno y melancólico, cada uno creyendo que nunca volvería a ver al otro. Valentina regresó a su apartamento para prepararse para su boda, y Diego se duchó y se vistió para la suya, ambos cargando el peso de una noche perfecta que tendría que durarles toda la vida. Ninguno imaginaba que el destino tenía otros planes. Valentina llegó tarde a la catedral primaria, su corazón pesado pero resignado al deber. La noche anterior había sido su acto final de rebeldía, y ahora debía enfrentar las consecuencias de haber nacido en una familia que la necesitaba más como salvavidas económico que como hija. La imponente catedral ya estaba llena de la élite bogotana. Su padre Roberto ajustaba nerviosamente su corbata. El dinero de los Santamaría era crucial para salvar su empresa de la bancarrota. Su madre Carmen le apretó la mano antes de que comenzara a caminar por el pasillo. «Todo saldrá bien, mija. Es un buen hombre». Valentina mantuvo los ojos hacia abajo mientras avanzaba por el pasillo alfombrado de rojo, con su vestido de encaje bordeado brillando under las luces de los candelabros. El peso del velo y la cola del vestido la hacían sentir como si cargara cadenas doradas. Cuando finalmente levantó la mirada para ver a su futuro esposo, esperándola en el altar, su corazón se detuvo completamente. Ahí estaba Diego, su Diego de la noche anterior, parado elegantemente en su frac de cola, con el mismo rostro que había besado apasionadamente apenas unas horas antes. La cara de Diego reflejó el mismo shock. La mujer que caminaba hacia él con ese elaborado vestido de novia era Vale, la mujer inteligente y apasionada con quien había conectado tan profundamente en la madrugada. El murmullo de los invitados se desvanecía mientras ambos se quedaban mirándose, el aire entre ellos cargado de tensión, confusión y una atracción innegable que ahora se complicaba por la vergüenza y la ira. «Dearly beloved», comenzó el sacerdote en inglés, luego se corrigió. «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí». La ceremonia procedió en una neblina surreal. Ambos eran lo suficientemente profesionales para seguir con los movimientos, pero el aire entre ellos chisporroteaba con emociones no dichas. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, Valentina se acercó lo suficiente para susurrarle. «¿En serio? ¿Esta es tu idea del destino?» «No tenía ni idea», murmuró Diego de vuelta, su voz tensa. «Jamás habrías que...» siseó ella. «¿Te habrías acostado conmigo si hubieras sabido que era tu futura esposa?» «Valentina», empezó él, pero el sacerdote los interrumpió. «Diego Santamaría, ¿aceptas a Valentina Herrera como tu legítima esposa?» Diego vaciló por una fracción de segundo, sus ojos encontrando los de ella. En ese momento, ambos recordaron vívidamente cada caricia, cada susurro, cada momento de conexión de la noche anterior. «Acepto», dijo finalmente, su voz ronca. «Valentina Herrera, ¿aceptas a Diego Santamaría como tu legítimo esposo?» Valentina sintió el peso de cientos de miradas sobre ella, especialmente la de su padre, que dependía completamente de esta unión para salvar su empresa. «Acepto», susurró. Cuando el sacerdote anunció que podían besarse, el momento se extendió eternamente.
Diego se acercó despacio y Valentina sintió su respiración familiar contra su rostro. El beso fue casto y rápido, pero el contacto envió descargas eléctricas por todo su cuerpo. Los invitados aplaudieron, ajenos al drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Roberto Herrera finalmente se veía orgulloso de su hija, mientras que Eduardo Santamaría, el padre de Diego, ya discutía alianzas comerciales con otros empresarios. En la recepción en el exclusivo Club El Nogal, Valentina y Diego tuvieron que representar el papel de recién casados felices, mientras internamente luchaban con la revelación de la mañana. La decoración era espectacular, flores blancas y doradas, manteles de lino fino y una orquesta de cámara que tocaba vallenatos suaves. Los invitados disfrutaban de la mejor comida y el mejor whisky, celebrando lo que creían era una unión por amor. Durante su primer baile finalmente pudieron hablar con algo de privacidad. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Valentina mientras se movían al ritmo lento de la gota fría. «No lo sé», admitió Diego, su mano firme en su cintura. «Anoche fue un error», terminó ella firmemente, aunque su cuerpo respondía a su cercanía. «¿De verdad fue un error?». Sus ojos buscaron los de ella. «Porque se sintió como lo más real que he experimentado en años». Valentina apartó la mirada, tratando de ignorar cómo su perfume familiar la mareaba. «Tenemos que establecer reglas. Esto es un matrimonio de conveniencia, nada más. Mantendremos vidas separadas». «¿Como compañeros de cuarto?», preguntó él, una sonrisa amarga en sus labios. «Exactamente. Dormitorios separados, interacción mínima y absolutamente ninguna mención de lo que pasó anoche». Diego asintió, aunque algo en sus ojos se apagó. «Como quieras, Valentina, pero para que lo sepas, no me arrepiento de nada de lo que pasó entre nosotros». Sofía observaba a su mejor amiga desde una mesa cercana, notando la tensión inusual. Isabela también percibía que algo estaba mal con su hermano, pero no podía identificar qué exactamente. El resto de la recepción pasó en una serie de brindes, felicitaciones y sonrisas forzadas. Valentina y Diego actuaron sus papeles perfectamente, pero ambos contaban los minutos hasta poder escapar del escrutinio público. Cuando finalmente llegó el momento de irse, subieron al Mercedes-Benz decorado con flores y latas que los llevaría a la casa familiar de los Santamaría en La Calera. El silencio en el auto fue ensordecedor. Valentina miraba por la ventana mientras Bogotá se desvanecía detrás de ellos, dirigiéndose hacia las montañas donde tendría que fingir ser una esposa feliz. «Valentina», dijo Diego suavemente cuando llegaron a la casa, «sé que esto es raro para ambos, pero podemos hacer que funcione. Solo necesitamos tiempo para...». «No, sí», lo interrumpió ella bajándose del auto. «No necesitamos tiempo para nada, Diego. Necesitamos mantener las distancias y recordar por qué estamos aquí realmente». Mientras entraban a la elegante casa colonial que ahora sería su prisión dorada, ambos sabían que iba a ser mucho más difícil de lo que habían imaginado mantener esas distancias, especialmente cuando cada mirada les recordaba la conexión que habían compartido antes de saber quiénes eran realmente. La mansión colonial de los Santamaría en La Calera se convirtió en el escenario perfecto para su elaborada farsa. Con sus dos salas separadas, patios internos y jardines extensos, la casa permitía que dos personas evitaran cruzarse durante días enteros si se lo proponían. Rosa, la ama de llaves que había trabajado para la familia durante 20 años, les mostró las habitaciones con una sonrisa discreta que no ocultaba su curiosidad. Había visto muchas cosas en esa casa, pero nunca una pareja de recién casados que parecía más incómoda que dos extraños en un elevador. «La habitación principal está aquí», les dijo, abriendo las puertas de una suite elegante con vista a los cerros. «Y si prefieren, hay una habitación de huéspedes muy cómoda en el ala este». «La habitación de huéspedes está perfecta», dijo Valentina rápidamente sin mirar a Diego. «Yo me quedo con la principal», añadió Diego, sus manos en los bolsillos. «Así tendremos privacidad». Rosa arqueó una ceja, pero no comentó nada. En sus años de servicio había aprendido que las familias ricas tenían sus propias formas de hacer las cosas. Durante las primeras semanas establecieron una rutina militar.
Diego se levantaba a las 5:30 para hacer ejercicio en el gimnasio de la casa. Valentina esperaba hasta las 7 para bajar a desayunar. Él trabajaba desde su oficina en casa hasta las 3, momento en que ella llegaba de sus reuniones en la ciudad. Las cenas las tomaban por separado, y los fines de semana se las arreglaban para tener compromisos que los mantuvieran fuera de la casa. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener distancia, pequeños momentos de conexión genuina se filtraban a través de sus defensas cuidadosamente construidas. Diego recordaba exactamente cómo le gustaba el café a Valentina: negro, con una cucharadita de azúcar y una pizca de canela. Sin pensarlo, comenzó a dejarle una taza preparada en la cocina cada mañana antes de irse a ejercitar. Valentina notaba que Diego trabajaba hasta muy tarde, a menudo saltándose la cena. Comenzó a dejarle platos cubiertos en el refrigerador con una nota simple: por si tienes hambre. B. Cuando Valentina se enfermó con fiebre durante una semana particularmente estresante en el trabajo, Diego no pudo evitar cuidarla. Le llevó sopa, le cambió las compresas frías en la frente y se quedó despierto toda la noche cuando la fiebre subió peligrosamente. «No tienes que hacer esto», murmuró ella en un momento de lucidez. «Lo sé», respondió él, ajustando las mantas, «pero no puedo no hacerlo». La ternura entre ellos en esos momentos era innegable, pero tan pronto como Valentina se recuperó, volvieron a sus vidas separadas como si nada hubiera pasado. Sus trabajos se convirtieron en su escape. Valentina se sumergió completamente en el diseño de un proyecto de vivienda sustentable para familias desplazadas en Medellín. Pasaba días enteros en la obra, supervisando cada detalle de construcción y asegurándose de que las casas no solo fueran hermosas, sino también ecológicamente responsables. Diego se enfocó en expandir el Grupo Santa María hacia la energía renovable, específicamente en la construcción de parques solares y eólicos. Era un campo competitivo y complicado, pero le daba la satisfacción de construir algo que importaba para el futuro del país. Durante las cenas familiares dominicales en casa de los padres de Diego, tenían que actuar como una pareja feliz. Se sentaban juntos, compartían sonrisas y ocasionalmente Diego ponía su mano sobre la de Valentina de manera casual. Para los observadores externos, parecían estar ajustándose perfectamente al matrimonio. «Se ven tan felices juntos», comentaba Carmen Herrera cada vez que visitaba. Sabía que era la decisión correcta. Eduardo Santamaría estaba encantado con los resultados comerciales. La fusión de las dos empresas había traído exactamente los contratos gubernamentales que necesitaba, y Roberto Herrera ya no parecía al borde de un ataque cardíaco por las finanzas. Pero Sofía no se dejaba engañar. Conocía a Valentina desde la universidad y sabía cuándo su mejor amiga estaba actuando. «Algo pasó, ¿verdad?», la confrontó un día mientras revisaban planos en la oficina. «Eres diferente con él. Hay una tensión rara entre ustedes». «Es complicado», admitió Valentina sin poder explicar toda la verdad. «¿Te gusta?», preguntó Sofía directamente. Valentina se quedó callada demasiado tiempo, lo que fue respuesta suficiente. El punto de quiebre llegó cuando un proyecto importante requirió que ambas empresas trabajaran juntas en un desarrollo sustentable en Cartagena. Valentina y Diego tuvieron que viajar juntos por una semana para supervisar las reuniones de planificación, compartir el espacio del hotel y trabajar estrechamente juntos durante días comenzó a derribar más de sus muros cuidadosamente construidos. Valentina no pudo evitar notar lo inteligente y apasionado que era Diego sobre su trabajo. Él se quedó impresionado por su conocimiento técnico y su genuina preocupación por las comunidades que serían beneficiadas por el proyecto. Durante una cena de trabajo al atardecer en la playa, finalmente hablaron abiertamente sobre su noche juntos. «No me arrepiento», dijo Diego en voz baja mirando el mar Caribe, «incluso sabiendo lo que sé ahora». «No podemos», respondió Valentina, pero su determinación se estaba debilitando. «Complicaría todo». «¿Más complicado de lo que ya está?», preguntó él, volteándose para mirarla. «Vivimos en la misma casa, fingimos ser felices frente a nuestras familias, y pretendemos que esa noche no significó nada. ¿Cómo podría ser más complicado?».
Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Tenía razón, pero admitirlo significaría abrir una puerta que había estado tratando desesperadamente de mantener cerrada. Esa noche, por casualidad, escuchó una conversación telefónica de Diego con su socio comercial desde el pasillo del hotel. «El plan está funcionando perfectamente», escuchó que Diego decía. «Una vez que terminemos el proyecto actual, tendremos acceso completo a todas sus conexiones gubernamentales. Después de eso, podemos proceder con la siguiente fase sin ellos». Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo había sido una mentira. Diego había planeado todo esto desde el principio. El matrimonio era simplemente una forma de obtener acceso interno para destruir a su familia. Regresó a su habitación, empacó sus cosas y tomó el primer vuelo de regreso a Bogotá esa misma noche, más determinada que nunca a mantener la distancia emocional con el hombre que había planeado su destrucción desde el día 1. Lo que no sabía era que había escuchado solo la mitad de una conversación completamente diferente y que su interpretación iba a causar mucho más daño del que ya había entre ellos. De vuelta en Bogotá, Valentina se volvió fría y profesional con Diego. Cada amabilidad que él había mostrado, cada momento de cuidado, ahora lo veía como manipulación calculada. El hombre que había creído genuino y apasionado en realidad había estado jugando un juego largo para destruir a su familia. Diego estaba completamente confundido por su hostilidad repentina. Había regresado de Cartagena esperando encontrar que finalmente habían comenzado a romper las barreras entre ellos, pero en su lugar se encontró con una mujer que lo trataba como a un enemigo. «¿Qué pasó?», le preguntó una mañana, después de que ella lo ignorara completamente durante el desayuno. «Pensé que en Cartagena habíamos...» «No pasó nada en Cartagena», lo interrumpió ella sin levantar la vista de su café. «Y no va a pasar nada nunca. Valentina, si hice algo que te molestó...» «No hiciste nada», dijo ella con una sonrisa fría. «Esa es exactamente la cuestión». Diego no entendía qué había cambiado, pero respetó su claro deseo de distancia. Si ella quería mantener las cosas estrictamente comerciales, él podía hacer lo mismo. Las cosas empeoraron cuando el proyecto de vivienda de Valentina en Medellín comenzó a enfrentar desafíos inesperados. Una empresa rival empezó a crear problemas legales, presentando quejas sobre permisos ambientales y haciendo acusaciones de corrupción en el proceso de licitación. Valentina sospechaba que Diego estaba detrás de esto, lo que confirmaba sus peores temores sobre sus verdaderas intenciones. Cada obstáculo que aparecía la convencía más de que su esposo estaba orquestando sistemáticamente la destrucción de su trabajo. Sofía observaba a su mejor amiga volverse cada vez más amarga y obsesionarse con el trabajo para evitar enfrentar sus sentimientos. «Vale, sea lo que sea que pasó entre ustedes dos, esta rabia te está comiendo viva». «No es rabia», mintió Valentina. «Es claridad, pero la situación estaba a punto de complicarse mucho más». Elena Vargas regresó a Bogotá como un huracán de venganza y ambición. Había construido su propio imperio de construcción en Miami después de dejar a Diego años atrás, y ahora quería destruirlo por lo que ella veía como su traición cuando él había elegido a su familia sobre ella. Elena era todo lo que cualquier hombre podría desear en papel: hermosa, sofisticada, exitosa y completamente dispuesta a usar cualquier arma en su arsenal para conseguir lo que quería. Conocía exactamente cómo manipular las inseguridades de Diego. Su primera movida fue aparecer en su oficina con un contrato tentador. «Diego, querido», ronroneó entrando a su oficina como si fuera dueña del lugar. «He estado siguiendo tu trabajo desde Miami. Impresionante lo que has logrado». Diego la recibió con cortesía fría. Elena se veía espectacular en un traje ajustado que resaltaba cada curva, pero él ya no era el hombre ingenuo que había sido años atrás. «Elena, ¿qué te trae por Bogotá?» «Los negocios, por supuesto. Estoy expandiendo mi empresa y me gustaría proponer una alianza». Se sentó cruzando las piernas lentamente. «Claro, escuché que te casaste. ¿Cómo está eso funcionando para ti?» «Muy bien, gracias». Elena sonrió como un gato que había visto un ratón herido. «¿De verdad? Porque por lo que he escuchado, tu esposa apenas te habla».
Debe ser difícil mantener un matrimonio cuando es obvio que solo te casaste por conveniencia comercial. Diego mantuvo su expresión neutral, pero Elena había dado en el blanco. Mi matrimonio no es asunto tuyo. Por supuesto que no, dijo ella, levantándose para irse. Solo pensé que deberías saber que cuando te canses de fingir que eres feliz, yo estoy aquí. He madurado, Diego, ahora entiendo lo que es realmente importante. Pero Elena no se limitó a intentos de seducción sutil. Comenzó una campaña sistemática de sabotaje contra el proyecto de Medellín de Valentina, usando sus contactos y recursos para crear cada vez más obstáculos legales y burocráticos. También se aseguró de ser vista con Diego en lugares públicos, creando rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque Diego mantenía las interacciones estrictamente profesionales, Elena era experta en crear situaciones comprometedoras. El punto culminante llegó durante una gala benéfica en el Hotel Tequendama. Diego había asistido solo porque Valentina había rechazado acompañarlo, diciendo que tenía trabajo que terminar. Elena apareció con un vestido rojo espectacular que hacía que todas las cabezas se voltearan. Durante la cena, se las arregló para sentarse en la mesa de Diego, monopolizando su conversación y actuando como la pareja perfecta para todas las fotos de la prensa social. Valentina llegó tarde a la gala, después de que Sofía prácticamente la hubiera arrastrado desde su oficina. No puedes esconderte para siempre, ¿vale? Es tu marido, tienes que aparecer en estas cosas. Pero cuando entraron al salón de baile, Valentina vio inmediatamente a Diego bailando con Elena. Parecían perfectos juntos. Él elegante en su smoking, ella deslumbrante en rojo, moviéndose por la pista como si hubieran estado bailando juntos toda su vida. Lo que no vio Valentina fue que Diego estaba claramente incómodo, tratando de mantener distancia mientras Elena se pegaba más a él. Tampoco vio cómo sus ojos buscaban constantemente la entrada, esperando que ella apareciera. Lo que sí vio, junto con todos los demás invitados y los fotógrafos, fue el momento en que Elena se puso de puntitas y besó a Diego en plena pista de baile. El flash de las cámaras capturó el momento perfectamente. Para cualquier observador, parecía un beso romántico entre una pareja hermosa. Diego se apartó inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Valentina se dio vuelta y salió del salón sin ser vista, su corazón roto pero también furiosa. Al día siguiente, la foto estaba en todas las redes sociales y revistas de chismes con titulares como «El matrimonio Santa María Herrera en crisis» y «Elena Vargas reconquista a su primer amor». Esa noche, cuando Diego llegó a casa, encontró las maletas de Valentina en la entrada. «¿Te vas?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Por fin voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio», respondió ella sin mirarlo. «Voy a hablar con un abogado sobre el divorcio». «Valentina, ese beso no significó nada. Elena me emboscó, yo...» «No me importa», lo interrumpió. «De hecho, te estoy haciendo un favor. Ahora puedes estar con quien realmente quieres sin tener que fingir más». «¿De qué estás hablando? Yo no quiero estar con Elena». «Por favor, Diego. Los dos sabemos por qué te casaste conmigo realmente. El plan está funcionando perfectamente, ¿no?». Las palabras que había escuchado en Cartagena salieron como veneno de su boca. Diego se quedó helado. Por fin entendía de dónde venía toda su hostilidad. «Escuchaste mi conversación telefónica en Cartagena», dijo lentamente. «Escuché suficiente». «No, claramente no escuchaste suficiente», dijo él dando un paso hacia ella. «Porque si hubieras escuchado toda la conversación, sabrías que estaba hablando de expandir nuestras operaciones para incluir más proyectos como el tuyo. El plan era sorprenderte asegurándome de que tu familia nunca perdiera independencia en nuestra alianza». Valentina vaciló por un segundo, pero ya había construido su narrativa y no estaba dispuesta a cambiarla. «Es muy conveniente esa explicación ahora que me voy». «Valentina, por favor». Pero ella ya había tomado su decisión. Salió de la casa esa noche, convencida de que Diego era el enemigo y de que Elena podía quedarse con él. Lo que no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su vida y que la verdad era completamente diferente a lo que había imaginado. Valentina se instaló temporalmente en el apartamento de Sofía
mientras consultaba con abogados sobre los procedimientos de divorcio. Durante 3 semanas evitó cualquier contacto con Diego y se sumergió obsesivamente en salvar su proyecto de Medellín de los crecientes ataques legales. Cada día traía nuevos obstáculos, denuncias ambientales falsas, cuestionamientos sobre los permisos de construcción e incluso rumores de que había sobornado funcionarios para conseguir el contrato. Todo apuntaba a una campaña orquestada, y Valentina estaba convencida de que Diego era el arquitecto de su destrucción. «Es sistemático», le explicó a Sofía mientras revisaban los documentos legales esparcidos por toda la mesa del comedor. «Cada ataque está perfectamente cronometrado para causar el máximo daño. Vale, ¿no te parece raro que si Diego realmente quisiera destruir el proyecto, tendría formas más directas de hacerlo? Él tiene los contactos, el poder». «Exactamente», interrumpió Valentina. «Es más inteligente hacerlo así. Mantiene sus manos limpias mientras me hunde lentamente». Pero la verdad estaba a punto de emerger de la fuente más inesperada. Isabela Santamaría apareció en la oficina de arquitectos de Valentina un martes por la tarde, cargando una carpeta gruesa y una expresión determinada. «Necesitamos hablar», anunció sin preámbulos. «Isabela, si vienes de parte de tu hermano...» «Vengo de parte de la verdad», la interrumpió Isabela, dejando caer la carpeta en el escritorio. «Mi hermano es un idiota, pero te ama. Y tú eres igual de idiota si crees que él está tratando de destruir a tu familia». Valentina miró la carpeta con suspicacia. «¿Qué es esto?» «Los contratos reales de la alianza entre nuestras empresas, los que Diego reestructuró personalmente para asegurar que tu familia mantenga control independiente total». Isabela abrió la carpeta y comenzó a mostrar documentos. «Mira esto. Diego específicamente escribió cláusulas que protegen la autonomía de la empresa de tu padre. Y esto de acá, fondos de emergencia que garantizan que nunca vuelvan a enfrentar problemas financieros. Y esta sección, derechos de veto que le dan a tu padre poder igual al de mi padre en todas las decisiones importantes». Valentina sintió que el mundo comenzaba a tambalearse debajo de sus pies. «Pero escuché su conversación telefónica en Cartagena, la conversación sobre el proyecto de expansión. Diego estaba planeando sorprenderte creando una fundación que financiara proyectos como el tuyo por toda Colombia. Iba a anunciarlo en tu cumpleaños el mes que viene». Las manos de Valentina temblaron mientras hojeaba los documentos. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Diego no solo había protegido a su familia, sino que había trabajado incansablemente para asegurar su prosperidad independiente. «Pero entonces, ¿quién está saboteando mi proyecto?». Isabela sonrió amargamente. «Elena Vargas ha estado usando sus contactos en Miami para presionar a funcionarios colombianos. También está detrás de esos rumores de corrupción». «¿Cómo sabes todo esto?». «Porque contraté a un investigador privado cuando vi lo que estaba pasando. Diego es demasiado orgulloso para defenderse, pero yo no voy a quedarme callada mientras esa víbora destruye a mi familia». Isabela sacó más documentos de la carpeta. «Elena ha estado planeando esto desde que regresó a Bogotá. Quiere arruinar el proyecto de Medellín para hacer quedar mal a Diego, y luego planea hacer una oferta hostil para comprar ambas empresas cuando estén debilitadas por el escándalo». Valentina se sintió físicamente enferma. Había estado tan cegada por su paranoia y dolor que había atacado a la única persona que realmente estaba de su lado. «Isabela, yo no sabía». «Por supuesto que no sabías. Estabas demasiado ocupada huyendo y sintiéndote traicionada para preguntarle a Diego directamente qué estaba pasando». La realidad de su error comenzó a golpear a Valentina con fuerza total. Diego no era su enemigo, era su aliado más fuerte, y ella lo había empujado directamente hacia los brazos de Elena con sus acusaciones y su huida. «¿Dónde está Diego ahora?», preguntó con voz pequeña. «Trabajando 24 horas al día para salvar tu proyecto sin que te des cuenta. Ha estado reuniéndose con funcionarios, contrarrestando cada uno de los ataques de Elena y gastando una fortuna en abogados para limpiar tu nombre». Isabela se levantó para irse, pero se volvió en la puerta. «¿Sabes? Cuando Diego regresó de Cartagena no paraba de hablar de ti, de lo inteligente que eras, de lo apasionada que te veías hablando del proyecto,
de cómo por primera vez en años se sentía emocionado por trabajar con alguien que compartía su visión. No sé qué pasó entre ustedes, pero lo que sea que creas que hizo, te equivocas. Después de que Isabela se fuera, Valentina se quedó sola con los documentos, finalmente viendo la verdad completa por primera vez. Diego no solo no había traicionado a su familia, había sacrificado millones de dólares y poder corporativo para protegerlos. Su teléfono sonó. Era el arquitecto principal del proyecto de Medellín. Valentina, tengo noticias increíbles. Alguien anuló todas las denuncias contra el proyecto. Los permisos están completamente limpios y tenemos luz verde para continuar la construcción inmediatamente. ¿Quién hizo eso?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No estoy seguro. El papeleo vino a través de bufetes de abogados muy costosos, pero quien lo hizo claramente tiene conexiones serias en el gobierno. Esa noche, Valentina condujo hasta la casa de la Calera. Encontró a Diego en su oficina, rodeado de documentos legales y tazas de café vacías. Se veía agotado y derrotado, pero estaba trabajando incansablemente en algo relacionado con el proyecto de Medellín. Cuando la vio en la puerta, se quedó inmóvil. «Valentina, ¿qué haces aquí?» «Vine a disculparme», dijo ella, su voz quebrada. «Isabela me enseñó los contratos reales y me contó sobre Elena». Diego se recostó en su silla, estudiando su rostro. «¿Y ahora me crees?» «Ahora me odio a mí misma por no haberte creído desde el principio». Permanecieron en silencio por un momento largo, el peso de las semanas de malentendidos colgando entre ellos. «Diego, esa noche que nos conocimos, ya antes de saber quiénes éramos, fue real, ¿verdad? Fue lo más real que he sentido en mi vida», respondió él sin vacilar. «Para mí también», susurró ella. «Y creo que por eso me asusté tanto cuando me di cuenta de quién eras. Se sentía demasiado bueno para ser verdad». «¿Y ahora?» Valentina se acercó a su escritorio, recogió sus manos entre las suyas. «Ahora quiero averiguar si podemos construir algo real juntos. No por nuestras familias, no por los negocios, sino porque nos elegimos el uno al otro». Diego sintió que algo que había estado roto dentro de él durante semanas finalmente comenzaba a sanar. «¿Estás segura? Porque no puedo pasar por esto otra vez, Valentina. Si vamos a intentarlo, tiene que ser de verdad». «Estoy segura», dijo ella, y por primera vez en meses su sonrisa fue completamente genuina. «Pero primero tenemos que ocuparnos de Elena». Diego sonrió también, y Valentina recordó por qué se había enamorado de él esa primera noche. «Tengo algunas ideas sobre eso». Trabajar juntos para exponer a Elena cambió completamente la dinámica entre Valentina y Diego. Por primera vez desde su matrimonio, estaban verdaderamente en el mismo equipo, y la conexión que habían sentido esa primera noche comenzó a florecer de nuevo, esta vez construida sobre una base sólida de confianza y respeto mutuo. Durante las siguientes semanas, combinaron sus recursos y contactos para rastrear metódicamente todas las maniobras de Elena. Descubrieron que ella había estado pagando sobornos a funcionarios menores para crear obstáculos burocráticos y había usado su red de contactos en Miami para presionar a inversionistas internacionales con información falsa sobre ambas empresas. «Es más inteligente de lo que pensaba», admitió Diego mientras revisaban los informes del investigador privado. «Ha estado jugando un juego a largo plazo». «Pero cometió un error», señaló Valentina, marcando algo en los documentos. «Todos estos pagos tienen un rastro. Si podemos probarlo, podemos no solo limpiar nuestros nombres, sino también hacer que la procesen penalmente». Las noches largas trabajando juntos les dieron tiempo para hablar honestamente por primera vez. Compartieron historias de su infancia, sus sueños, sus miedos más profundos. Diego le contó sobre la presión de cargar el legado familiar y cómo la traición de Elena había hecho que dudara de su capacidad para juzgar a las personas. Valentina habló sobre sentirse invisible en su propia familia, valorada solo por su utilidad como herramienta de negociación. «Esa noche en el bar», dijo Valentina una madrugada mientras compartían café en su oficina, «por primera vez alguien me vio como Vale, no como la hija de Roberto Herrera o la futura esposa de alguien». «Para mí también», respondió Diego. «Eras la primera persona en años que hablaba conmigo, no con mi apellido o mi cuenta bancaria». El momento culminante llegó cuando Elena,
Desesperada por sus planes fracasados, decidió hacer su jugada final. Había estado comprando acciones del Grupo Santa María en secreto a través de empresas fantasma, y ahora tenía suficientes para intentar una toma hostil. La reunión de emergencia de accionistas se convocó para un viernes por la mañana, en el auditorio del edificio corporativo. Elena había conseguido que varios accionistas menores la apoyaran, convenciéndolos de que Diego era inestable y que el escándalo de su matrimonio estaba dañando la empresa. Diego Santamaría ha demostrado ser un líder débil, declaró Elena frente a la asamblea, impecable en un traje de negocios azul marino. Su matrimonio claramente arreglado está creando problemas de imagen, y sus decisiones comerciales recientes han puesto en riesgo la reputación de la empresa. Diego se sentó en silencio mientras Elena presentaba su caso, pero cuando llegó su turno de responder, se puso de pie con una determinación que sorprendió a todos. «Tienen razón sobre una cosa», comenzó. «Mi matrimonio ha cambiado mis prioridades, pero no de la forma que Elena sugiere». Caminó hasta el centro del auditorio, abandonando el pódium formal. «Mi esposa no es solo mi socia comercial, es la mujer que elijo, la mujer que amo, y juntos somos más fuertes que cualquier toma hostil. Valentina Herrera Santamaría no es solo una de las arquitectas más brillantes de Colombia. Es mi compañera en construir un futuro mejor para este país». Murmullos se extendieron por el auditorio. Elena se veía segura de sí misma, pero algo en la convicción de Diego comenzó a preocuparla. «Palabras hermosas», dijo Elena con una sonrisa fría. «Pero ¿dónde está esa esposa tan devota? Porque por lo que todos sabemos, los rumores sobre problemas en su matrimonio son...». En ese momento, las puertas del auditorio se abrieron y Valentina entró, caminando directamente hacia el frente. Había estado en Medellín supervisando la finalización del proyecto de vivienda, pero había tomado el primer vuelo cuando Isabela la llamó sobre la reunión de emergencia. «Lamento llegar tarde», dijo Valentina, tomando el micrófono. «Estaba asegurándome de que las últimas 50 familias pudieran mudarse a sus nuevas casas sustentables en Medellín, el proyecto que Elena Vargas trató de sabotear sistemáticamente durante los últimos 3 meses. Un silencio tenso llenó el auditorio. Valentina sacó una carpeta y comenzó a proyectar documentos en la pantalla grande. «Estos son los registros de pagos que la señorita Vargas hizo a funcionarios menores para crear obstáculos burocráticos. Estos son los emails donde coordinó la campaña de desinformación. Y estos son los contratos que muestran cómo planeaba usar esta toma hostil para adquirir ambas empresas a precio reducido». Elena palideció mientras la evidencia se desplegaba frente a todos los accionistas. «Mi esposo», continuó Valentina, mirando directamente a Diego, «no solo protegió los intereses de esta empresa, protegió los valores que hacen que valga la pena dirigirla. Ética, innovación, responsabilidad social. Esas no son debilidades. Son nuestra ventaja competitiva». Se acercó a Diego y tomó su mano frente a todos. «Y sí, elegimos estar juntos, no por conveniencia, no por negocios, sino porque juntos podemos construir algo que importe de verdad». Los accionistas comenzaron a murmurar entre ellos, claramente impresionados por la evidencia y por la demostración pública de unidad de la pareja. El voto fue unánime. Elena no solo perdió su intento de toma hostil, sino que los accionistas votaron para prohibirle cualquier participación futura en la empresa. En cuestión de días, las autoridades comenzaron una investigación criminal basada en la evidencia que Valentina y Diego habían recopilado. Después de la reunión, mientras los reporteros acosaban a Elena en el estacionamiento, Valentina y Diego finalmente tuvieron un momento a solas en su oficina. «¿Estás segura de esto?», preguntó Diego todavía sin poder creer completamente lo que había pasado. «De nosotros, quiero decir». En lugar de responder con palabras, Valentina lo besó. No el beso casto de su boda, sino el beso apasionado y verdadero que habían estado evitando durante meses. «Estoy segura», susurró contra sus labios. «Estoy segura de ti, de nosotros, de lo que podemos construir juntos». 3 meses después, estaban planeando su segunda boda. No la extravaganza obligatoria que habían tenido la primera vez, sino una ceremonia íntima en los jardines de la Casa de la Calera,
con solo sus amigos más cercanos y familia. Sofía e Isabella se habían vuelto mejores amigas durante todo el drama, y ahora trabajaban juntas planificando la celebración. Rosa, la ama de llaves, estaba encantada de finalmente ver genuina felicidad en la casa. El día antes de la ceremonia, Diego llevó a Valentina al sitio del proyecto de Medellín. Las casas estaban terminadas y ocupadas. El pequeño parque central bullía con niños jugando, y había una sensación palpable de comunidad y esperanza. «Esto es lo que construimos juntos», dijo Diego, señalando las familias felices en sus nuevos hogares. «No solo casas, sino futuros». «Y esto es solo el comienzo», respondió Valentina mostrándole planos en su tablet. «Tengo ideas para proyectos en Cali, Barranquilla, Bucaramanga». Diego sonrió y la besó suavemente. «Me encanta que pienses en grande». Al día siguiente, intercambiaron votos nuevos en una ceremonia pequeña pero perfecta. Esta vez, cuando se miraron a los ojos durante la ceremonia, no había shock ni confusión, solo amor profundo y elección consciente. «Esta vez», dijo Diego durante sus votos personales, «te elijo no por deber, sino por amor, no por conveniencia, sino por convicción». «Esta vez», respondió Valentina, «digo sí no porque tenga que hacerlo, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Cuando el nuevo sacerdote los declaró marido y mujer, de nuevo, el beso que compartieron fue perfecto, apasionado, tierno y lleno de promesas para el futuro que iban a construir juntos. La recepción fue una celebración íntima en el jardín de la casa, con música de una guitarra acústica en lugar de una orquesta formal, y la comida favorita de ambos en lugar de un menú elaborado. Era exactamente lo opuesto a su primera boda, y exactamente lo que ambos querían. Mientras bailaban su primer baile como pareja verdaderamente elegida, Valentina susurró: «¿Crees que habríamos llegado aquí si esa noche en el bar hubiéramos sabido quiénes éramos realmente?» «No lo sé», admitió Diego, «pero me alegra que no lo supiéramos. Tuvimos que enamorarnos de las personas que realmente somos, no de los nombres que llevamos». Y mientras la música continuaba y sus seres queridos los rodeaban con amor genuino, ambos supieron que a veces los comienzos más inesperados pueden llevar a los finales más perfectos. 5 años después, la oficina de arquitectos Herrera Santa María ocupaba ahora todo el piso 15 de un moderno edificio en la zona rosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista espectacular de los cerros orientales de Bogotá. Las paredes estaban decoradas con fotos de los proyectos que habían completado. Comunidades sustentables en Medellín, Cali, Barranquilla y ahora también en Ecuador y Panamá. Valentina revisaba los planos finales del proyecto más ambicioso hasta la fecha. Una ciudad ecológica completa en las afueras de Cartagena que albergaría a 5.000 familias. A los 33 años, había sido reconocida internacionalmente como una de las arquitectas más innovadoras de Latinoamérica. Pero lo que más la enorgullecía era que cada proyecto llevaba el sello de su compromiso social. «¿Lista para la reunión con los inversionistas japoneses?», preguntó Diego, entrando a su oficina con 2 tazas de café preparado exactamente como a ella le gustaba. «Casi», respondió Valentina, aceptando el café con una sonrisa. «Solo estoy revisando los números una vez más. Este proyecto podría cambiar completamente cómo pensamos sobre desarrollo urbano en Colombia». Diego se acercó por detrás y miró los planos por encima de su hombro, sus manos descansando naturalmente en su cintura. Después de 5 años, los pequeños gestos de intimidad se habían vuelto tan naturales como respirar. «Es increíble», murmuró estudiando los diseños. «¿Te acuerdas cuando pensábamos que el proyecto de Medellín era ambicioso?». Valentina se rió, recostándose contra su pecho. «Ahora Medellín parece pequeño comparado con esto. Pero también teníamos que aprender a confiar el uno en el otro. La empresa había crecido exponencialmente, pero habían mantenido sus valores fundamentales. Cada proyecto tenía que cumplir estrictos estándares ambientales y sociales. Habían rechazado contratos millonarios cuando los clientes no compartían su visión de construcción responsable. «Por cierto», dijo Diego, Isabela llamó. «Quiere confirmar si vamos a la cena del domingo en casa de mis padres».
Por supuesto. ¿Ya le dijiste sobre las noticias? Diego sonrió y negó con la cabeza. Quería esperar a que estuviéramos todos juntos. Las noticias eran que Valentina estaba embarazada de 3 meses. Habían estado intentando tener un bebé durante el último año, y cuando finalmente pasó, se sintió como la pieza perfecta que completaba el rompecabezas de sus vidas. Sofía entró sin tocar, como siempre hacía, ahora llevando el título de directora de desarrollo de proyectos. Los japoneses llegaron temprano. Están esperando en la sala de juntas, y déjenme decirles que están muy impresionados con el modelo a escala. Perfecto. ¿Tienes las proyecciones financieras? Todo listo. Isabela también llegó para la presentación. Dice que quiere ver cómo su hermano domina a los inversionistas internacionales. La relación entre las familias se había transformado completamente. Los domingos familiares ahora incluían tanto a los Herrera como a los Santamaría, con Rosa preparando banquetes enormes en la casa de la Calera. Roberto y Eduardo habían desarrollado una amistad genuina, unidos por su orgullo compartido por sus hijos y su pasión por el golf. Carmen e Isabel, la madre de Diego, se habían vuelto cómplices en planear sorpresas para la pareja y en coleccionar artículos de revistas sobre sus proyectos. El estudio de Eduardo estaba lleno de recortes de periódicos sobre cada premio que habían ganado. La presentación a los inversionistas japoneses fue un éxito rotundo. En 2 horas, habían asegurado el financiamiento completo para la ciudad ecológica de Cartagena, además de expresiones de interés para proyectos similares en otros países de la región. Impresionante trabajo, dijo Yamamoto-san, el líder de la delegación, estrechando manos con ambos al final. En Japón, valoramos mucho la armonía entre esposos en los negocios. Es claro que ustedes han encontrado el equilibrio perfecto. Después de que los inversionistas se fueron, Valentina y Diego se quedaron solos en la sala de juntas, contemplando la maqueta de su futuro proyecto. ¿Te imaginas?, dijo Valentina. 5.000 familias van a tener hogares hermosos y sustentables gracias a esto. Y nuestro hijo o hija va a crecer viendo que sus padres construyen un mundo mejor, añadió Diego, poniendo su mano sobre el vientre todavía plano de Valentina. Esa noche, en casa, se sentaron en el jardín de la mansión colonial que ahora verdaderamente sentían como su hogar. Rosa había rediseñado el espacio según las sugerencias de Valentina, creando áreas íntimas perfectas para las noches tranquilas. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Valentina, acurrucada contra Diego en el columpio que habían instalado bajo el mango más grande. ¿Qué? Esa primera noche que nos conocimos, cuando todavía éramos extraños, ambos hablamos sobre querer construir algo significativo, pero creo que ninguno imaginó que lo íbamos a construir juntos. Diego la besó suavemente en la coronilla. Yo sabía desde esa noche que eras especial. No sabía cómo, pero sabía que habías cambiado algo dentro de mí. Incluso cuando descubriste quién era realmente, especialmente entonces, porque significaba que el universo nos había dado una segunda oportunidad de elegir el amor por encima del deber. Valentina se giró para mirarlo. ¿Te arrepientes de algo? Solo de que nos haya tomado tanto tiempo llegar aquí, respondió él sin dudar. De todos esos meses que perdimos peleando en lugar de construir. No fueron tiempo perdido, dijo ella. Necesitábamos aprender a confiar, a comunicarnos, a poner nuestro amor por encima de nuestros miedos. Ahora somos más fuertes por eso. Mientras las luces de Bogotá comenzaban a brillar en la distancia y el aire nocturno se llenaba con el aroma de los jazmines del jardín, ambos supieron con certeza absoluta que habían construido algo hermoso y duradero. Su amor había comenzado como un escape de la responsabilidad, pero se había transformado en la base de todo lo que valoraban: familia, propósito y la convicción de que juntos podían cambiar el mundo, una casa a la vez. Al día siguiente, anunciarían su embarazo a las familias. En 6 meses iniciarían la construcción en Cartagena. En 9 meses conocerían a su primer hijo. Pero esa noche simplemente se sentaron en su jardín, planeando el futuro y agradeciéndole al destino por una primera noche de libertad que se había convertido en toda una vida de amor verdadero.
El final perfecto para una historia que había comenzado con un malentendido y había florecido en la prueba de que a veces los mejores cimientos se construyen no sobre la perfección, sino sobre la voluntad de crecer, perdonar y elegir el amor una y otra vez.